agradecido al Señor, hermano, por este hermoso día en el nombre del Señor. Amén. Voy a invitar que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Daniel, capítulo número 3, versículo 12. Daniel, capítulo 3, versículo número 12. Amén. Vamos a estar compartiendo allí, hermanos, la palabra del Señor. Aleluya. Y manténgala abierta allí, hermanos, porque vamos a leer varios versículos haciendo referencia a la obra del Señor en la vida de unos jóvenes y el trato de Dios, amén, a veces por gobiernos tiranos y gobiernos, hermanos, que de alguna manera no tratan bien a su pueblo, amén, o a gente que tiene a su cargo. Vamos a ver un poquito de esa historia. Daniel 3:12, ¿lo tenemos? Dice así, hermano, la palabra del Señor. Pues hay algunos judíos, Cedrac, Mesac y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajesen ante él a Cedrac, Mesac y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Cedrac, Mesac y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Le daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho, como cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlo de mi poder? Cedrac, Mesac y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Amén. Hasta allí. Luego vamos a ampliar la lectura. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro, aleluya, prepare su corazón, sigan este clima de adoración, de alabanza, de rendir culto al Señor, porque la palabra del Señor está allí para hablarnos directamente a nuestros corazones. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Señor eterno. Alabamos, glorificamos y exaltamos, Padre, tu divino y glorioso nombre. Habla nuestra vida, habla a nuestro corazón, habla, Dios mío, a nuestro ser y bendícenos, para amado, en el nombre de Jesús. Tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios eterno, un Dios maravilloso, para amado, aleluya, que nos alienta, nos anima, nos fortalece, para amado, aleluya, y atiende nuestra vida espiritual para que podamos seguir creciendo y madurando, Señor, en tu santa y divina presencia, Padre. Oh Señor amado, te alabamos en esta hora y te exaltamos, Señor, por cuanto tú, Jesús, eres digno de toda alabanza, de toda gloria y de toda honra, mi Señor. Gracias te doy por este tiempo y el privilegio que me das de transmitir a mis hermanos tu palabra, Señor eterno. Ojalá, Padre amado, que nos edifiques, Padre amado, de manera especial y gloriosa, de tal forma, Dios mío, que salgamos de este lugar renovados, confortados, bendecidos, Padre amado, aleluya, por este tiempo hermoso que estamos en tu presencia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Para aquellos que quizás no han oído de este pasaje, de esta historia bíblica, se trata de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que toma cautivo al pueblo de los judíos y se lleva a la mejor, digamos, a los proyectos mejor, digamos, entendido para él, toda la parte de la nobleza y de los jóvenes preparados para o que daban, digamos, expectativa de ser buenos. Y estando allá, lo que el rey determina es que ellos comiencen a recibir la enseñanza, la instrucción de una nueva religión y de un nuevo orden.
Y estos muchachos comienzan a tener experiencias maravillosas. Ya en el capítulo 2, ¿se acuerdan cuando Daniel no quiere comer la comida del rey? Se aparta y obedece al Señor porque él ama a Dios con todo su corazón. Y luego están estos tres amigos que tampoco, ya como altos funcionarios del gobierno de Nabucodonosor, del gobierno babilónica, porque se lo habían puesto como, los puso a cargo de la provincia de Babilonia, eran ya gobernantes destacados dentro del imperio de Babilonia. Cuando se hace una ceremonia donde se tenía que alabar a los nuevos dioses o alabar a los dioses de Babilonia y rendirle adoración también al rey de turno, Nabucodonosor, que se construye una nueva estatua. En esa fiesta en particular, todo el mundo debía postrarse. Y dice aquí la Escritura que estos tres hombres, en medio de una ceremonia, imagínense, una ceremonia, digamos, de gobierno, todo el mundo bien arregladito, con las mejores galas, todo el protocolo del gobierno desarrollando esa fiesta. Y cuando llega el momento que se tocan los instrumentos musicales y aparece la estatua del rey, todo el mundo con sus rodillas a tierra. Y estos jóvenes judíos permanecen parados porque no estaban dispuestos a deshonrar a su Señor postrándose delante de otros dioses. Imagínense la escena. Se podía visualizar rápidamente a estos jóvenes, ¿verdad? Todo el mundo se inclinaba y estos tres y algunos más que habría allí se permanecían parados. Todo el mundo lo visualizaba. Y cuando no, aparece alguien que los quiere acusar, ¿no? Porque hay gente, hermanos, la Biblia nos advierte que hay gente que está en contra de aquellos que manifiestan adorar a un Dios que promueve una vida de santidad y obediencia a Él. No quieren seguir esas reglas. Y entonces tratan de ocultarlas, tratan de minimizarlas, tratan de denunciarlas como algo fuera de lugar. Y entonces dice que aparece allí uno de estos otros gobernantes diciendo: mira, hay algunos judíos que no se inclina ante tu estatua, pero le da el nombre y apellido, son Cedrac, Mesac y Abednego. Venía con nombre ya la denuncia, ¿verdad? Y esta gente no adora ni a Dios, ni a tus dioses, ni a ti, majestad. Y entonces el rey, hermanos, enojadísimo, los manda a traer. Porque al rey, hermanos, también le servía a este tipo de personas porque se destacaban mucho en la sociedad. Lea después cuando pueda en su casa el capítulo 2 y va a ver cuánto se destacaban estos jóvenes y para el rey le servían porque podía sacar mucho provecho de ellos. Y entonces les da una nueva oportunidad. Dice, bueno, cuando los traen, les voy a dar una nueva oportunidad. A ver si realmente cambian de opinión, ahora delante de todo el mundo. Y nuevamente traen a estos muchachos, viene la estatua, suena la música, y estos muchachos, hermanos, no actúan, o mejor dicho, actúan desobedeciendo la ley de este rey. Esto los enfureció mucho, los enojó mucho. Y las palabras, en lo que me quiero detener en esta hora, las palabras de estos muchachos le dan claridad al rey, que dice lo siguiente en el versículo número 16. Cedrac, Mesac y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Mire estas palabras. Ahora, face to face, cara a cara con el rey. Toda la corte real.
no era un desafío, no estaba desafiando a nadie estos jóvenes. Algunos toman, hermanos, determinaciones como esta, hermanos, como un desafío a la autoridad. No es ningún desafío a la autoridad. Es mi fe, es mi creencia, es lo que quiero llevar adelante en mi vida. Ante la resolución del gobierno de turno, Babilonia, encabezado por Nabucodonosor, queriéndole imponer una nueva religión para ellos, ellos se mantienen firmes en su adoración al Señor. Salvando la distancia, hermanos, esto me suena muy común. Esto me suena muy de estos días. O esto me suena, hermanos, a cosas que están pasando en nuestra época. Estamos hablando de miles de años atrás. Y la guerra espiritual, hermanos, se mantiene frente a frente, hermanos, como siempre se ha mantenido a través de los tiempos. El diablo buscando, hermanos, a quien devorar. Y el cristiano confiando en el Dios que le debe dar fortaleza o que le da fortaleza para salir adelante en momentos de tribulación. Constantemente, hermanos, se está llevando adelante esta guerra del bien y del mal. Pero esta lucha no es, como lo describía el Sagrado Libro, diciendo, no es una lucha contra carne y sangre, sino es una lucha en el mundo espiritual. A veces tenemos que confrontar situaciones con personas, pero debemos reconocer que las personas deben ser amadas. No solamente por el Señor que los ama a todo el mundo, sino por nosotros mismos también debemos amar a las personas. Pero eso, hermanos, no quiere decir que yo debo negar mi fe o debo decir que acepto otras instancias espirituales para llevar adelante y no practico, hermanos, confiadamente la ley del Señor. Amén. En esta situación, dice Nabucodonosor, no es necesario que tú me vayas, que usted me traiga nuevamente la estatua, ni que me traiga nuevamente la corte con los instrumentos de música. No es necesario que usted elabore un nuevo protocolo por nosotros. Vamos a decirle que no vamos a seguir a sus dioses. No vamos a seguir a sus dioses. Aunque la Biblia, hermanos, nos habla que aquí no solamente el trato de Dios está en estos jóvenes, también el trato de Dios, hermanos, está con ese nuevo imperio que se estaba estableciendo, o ese imperio que se había establecido para ejercer esta obra, digamos, negativa sobre el pueblo judío. Allí, hermanos, Dios está tomando situaciones para que su palabra, su voluntad y su obra sea conocida en el nombre de Jesús. Porque en aquel tiempo era el pueblo judío que tenía que proclamar la palabra del Señor. Hoy somos nosotros quienes tenemos que proclamar la palabra del Señor. Hoy somos nosotros los que tenemos que anunciar el Evangelio de Cristo. Hoy somos nosotros los que tenemos que ser claros acerca de nuestra fe, como lo fueron estos tres muchachos delante del rey. No es necesario que usted haga nada más. Ya le vamos a decir que no vamos a adorar ni a su estatua ni a sus dioses. Y esto, hermanos, seguramente para el rey era tomarlo como un enorme desafío. Usted se imagina tener gente en su corte real que no estaban dispuestos a seguir sus órdenes. Esto era un desafío, hermanos, directo hacia la autoridad. Pero ellos no estaban pensando ni estaban tratando de practicar un desafío. Ellos estaban diciendo, esta es mi fe y de esta manera voy a actuar. Pero claro, aquellos que no conocían el Evangelio, aquellos que no tenían nada que ver con
la palabra del Señor y el conocimiento de Dios, todavía no lo habían conocido, pensaban que esto era un desafío hacia su autoridad. Y como desafío a su autoridad, los tomó, amén, y dice la Escritura que el rey se enojó muchísimo. Y tanto fue su enojo y su ira, porque, debemos recordar que la estatua levantada fue él mismo que la mandó a levantar. Era como una extensión de su orgullo, era como una extensión de su vanidad, era como una extensión de decir, aquí yo soy el poderoso, todo el mundo me tiene que obedecer. Al haber él detectado que de alguna manera lo estaban desafiando, su ira, hermanos, su enojo se volvió terrible. Y esto es un poco lo que estamos viendo en nuestros días. Hay gente, hermanos, impulsada por el enemigo, que practica ese enojo y esa vanagloria que también vivía en la vida de Nabucodonosor. Y comienzan a exigir que el cristiano cambie su fe, que el cristiano deje su Señor. Y allí le imponen reglas, y allí le imponen situaciones. A veces, hermanos, no vienen en este hilo de gravedad, pero vienen en otros envoltorios. En otros envoltorios. A veces viene, hermanos, con respecto al trabajo, donde le dice usted tiene que venir a trabajar los días domingo. Y usted entra en un conflicto espiritual y dice, pero yo el domingo tengo que ir a la iglesia a adorar al Señor. Pero le exigen venir el domingo y allí entra en un conflicto, hermanos, donde debemos invocar sabiduría de parte del Señor. A veces los muchachos van a los centros de estudios y en los centros de estudios no le permiten hablar de Dios, no le permiten hablar de Jesucristo. Y lo tienen, hermanos, vedado al punto, hermanos, de que dice que la laicidad no permite hablar de religión en las aulas de clase. Pero sin en cambio, hermanos, se iluminan edificios con ideología. Sin en cambio, se exhiben pancartas con ideología. Y dice, ustedes tienen que pensar de esa manera. Y se les exige dentro de los lugares de estudio, bajo una presión constante, de que deben adoptar o negar la fe. Y muchos jóvenes lamentablemente sucumben ante estas ideologías, ante estos pensamientos humanistas, ante estas corrientes donde exigen grandes verdades, pero aún evocando, diciendo, esta es una teoría, pero la teoría es enseñada como una verdad. Y muchos jóvenes no saben distinguir entre una verdad y una teoría. La teoría es incomprobable. Es incomprobable, no se puede comprobar. Es como la teoría de la evolución. Por años, desde Darwin hasta la fecha, sigue siendo una teoría porque no es comprobable. La teoría del Big Bang y otras cosas que están allí y tratan de ser enseñadas como verdades fundamentales. Y hay jóvenes que creen estas teorías y estas ideologías como si fueran verdades científicas. Y en realidad, hermanos, se niega a lo científico en razón a veces de estas teorías. Y eso se promulga, hermanos, en lugares de estudios. Pero si usted es un cristiano y quiere hablar con un amigo del Señor o hablar con un amigo de Cristo, inmediatamente dice que eso está vedado, que no se puede hacer. Cuando la laicidad, hermanos, lo que dice es que hay que escudriñarlo todo y agarrar lo que le interese. Hermanos, la estrategia a través de los tiempos prácticamente no ha cambiado. Sigue siendo exactamente la misma.
La idea es que usted deje la fe y abrace teorías. Que usted deje la fe y abrace vanidades. Que usted deje la fe y abrace ideologías. Y crea que estas cosas son fantásticas porque son elocuentemente transmitidas, y a veces la militancia de todas estas cosas generan que, como son algunos y promulgan y hablan, son verdades. Debemos pararnos firmes en nuestra fe. Debemos pararnos firmes en el Señor. Amén. Porque seguramente, hermanos, usted, al igual que yo, queremos ir a la presencia del Señor. Queremos gozar de la eternidad. Amén. Queremos vivir el tiempo de gozo que Dios tiene preparado para los que le aman, ¿verdad? Dice la Biblia, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son los que Dios tiene preparado para los que le aman. Yo quiero gozar de todo eso. Yo quiero gozar de todo eso en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, Cedrac, Mesac y Abednego le dice, no es necesario que traiga nada. Ya le vamos a decir de antemano, no vamos a seguir a sus dioses, ni vamos a adorar su estatua, porque mi Dios, dicen ellos, mi Dios, dice aquí, a quien servimos es capaz de salvarnos. Amén. Mi Dios es capaz de salvarnos. Y Nabucodonosor tiene en su cabeza la idea, voy a hacer calentar el horno 7 veces, a ver qué Dios te va a salvar. A ver quién es el que te va a salvar. Infundiendo temor, infundiendo miedo. La Biblia dice, hermano, que no debemos de temer a aquello que es capaz de destruir el cuerpo. Temamos a aquel, hermano, que puede destruir todo nuestro ser. Este cuerpo en algún momento va a quedarse aquí, pero Dios tiene preparado en el reino de los cielos un cuerpo celestial, un cuerpo mejor, un cuerpo, hermanos, que no se va a enfermar ni va a tener dolores. Y es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso aquí, hermanos, estos muchachos, estos jóvenes dicen, al Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Por supuesto, hermanos, estas palabras brotan de un corazón lleno de fe, con convicciones firmes, conocedor de la obra y del poder de Dios en nuestra vida y en la tierra. Pero todos nosotros estamos en distintos procesos espirituales en la vida. Y a veces, hermanos, no tenemos tan claro esta idea, esta confianza, esta seguridad. Y comienza, hermano, a ejercerse en nosotros cierta lucha interior. Y elaboramos pensamientos en esa lucha interior pensando si Dios nos va a salvar, si Dios no nos va a salvar, si lo podré soportar o no lo podré soportar, cuánto dolor voy a sufrir o cuántas cosas voy a pasar. Y a veces, hermanos, evaluamos demasiado todas esas cosas sin tener en cuenta que nuestro Dios es un Dios de milagros. Es un Dios poderoso. Es un Dios, hermano, que no tiene como objetivo el daño sobre tu persona. El Señor de los cielos, hermano, al cual adoramos, es el Señor que quiere darnos lo mejor para nuestra vida. El asunto, hermanos, es a veces que valorizamos cosas diferentes a las que Dios valoriza. A veces le damos un valor, hermanos, que no tiene a la existencia humana que tenemos en nuestros días. A veces le damos un valor que no tiene a las cosas que podemos tener en esta tierra. A veces le damos el valor que no tiene, hermanos, a las posesiones o a las amistades o a la familia que tenemos en esta tierra. Y el valor de lo que podemos tener o vivir aquí en esta tierra comparado con la gloria venidera es incomparable. Entonces, cuando Dios está mirando, hermanos, la gloria que usted va a experimentar. Amén. La gracia que usted está experimentando para entrar al reino de los cielos. Pero nosotros a veces valorizamos lo que vemos.
Valorizamos lo de nuestro alrededor. Y cuando entramos en esa valorización, hermanos, por supuesto que vamos a tener miedos, temores, sufriremos frustraciones, dudas en nuestras cabezas. Por supuesto, es natural que tengamos esos episodios, hermanos, donde decimos, pero ¿por qué Dios me hace pasar por esta situación? ¿Por qué Dios permite el dolor que estoy viviendo? ¿O acaso no han sido preguntas que usted se ha hecho en algún momento de su vida? ¿Cuántos han hecho estas preguntas en su vida? Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Iba a decir algo que a veces digo, que no quiero asustarlo, digo, porque si alguna vez no se preguntó estas cosas, tenga cuidado que en algún momento se las va a preguntar. En algún momento se las va a preguntar. No es que dice que el pastor es muy negativo. No hablo de eso. Hablo, hermanos, que cuando llegue el momento, usted recuerde, hermanos, estas palabras. El Señor de la gloria lo sostendrá en su mano. Porque jamás caeremos de su mano. Porque estamos aferrados a la mano de Cristo. Amén. Todos nosotros reaccionamos de manera diferente, a veces en las mismas situaciones. Pero al fin y al cabo, usted debe recordar que cuando termina el día, debo permanecer aferrado a Cristo Jesús. Amén. Porque fíjense en lo que dicen estos muchachos. Dice aquí, versículo 18, pero aunque no lo hiciera, el librarlo del horno de fuego, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Porque estos jóvenes están pensando negativamente, están pensando sin fe, están pensando en que el Dios de los cielos quizás tenga otra opinión que hacer. Por supuesto, hermanos. Oramos a un Dios para buscar el milagro. Pero si Dios tiene un pensamiento diferente y quiere hacernos pasar por una situación para glorificarse, el Señor lo va a hacer. Y usted, hermanos, cuando está en ese proceso de vida, no es que el Señor está sometiéndolo a un dolor o a un sufrimiento, de ninguna manera. Lo que Dios está haciendo es sacar su fe reluciente, más preciosa que el oro, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque bajo la presión y el fuego de la prueba, de la lucha, hermanos, su fe sale más reluciente. Estos jóvenes, a su corta edad, amén, sabían que esto era así. Y por eso dice, aunque el Señor en esta oportunidad no nos quiera salvar, sepa que siempre vamos a honrar a nuestro Señor. Siempre vamos a honrar a nuestro Señor. Estaban, hermanos, determinados a obedecer ante Dios ante todas las cosas. El rey Nabucodonosor podía destruirlos, su cuerpo, pero jamás lo iban a destruir a ellos como persona. Y por eso le dice a el rey en el versículo número 17 anterior, en la segunda parte, le dice algo en tiempo presente y real, allí, cara a cara, y le dice, Él nos rescatará de su poder, majestad. Porque anteriormente el rey les dijo, ¿qué Dios podrá rescatarlo de mi poder? Y ellos, en respuesta a esa palabra del rey, le está diciendo, nuestro Dios nos rescatará de su poder. Capaz que, dice, del horno del fuego tengamos que pasar por esa prueba, para que la palabra y el poder de Dios sea reconocido y pueda ser glorificado en esta nación. Pero de su poder el Señor nos va a rescatar. Su majestad. Jóvenes, muchachos, parado ante un gobierno
imperialista, un imperio grande. No quiero utilizar la palabra imperialista porque algunos por ahí me lo agarran y dicen, mire, el pastor que está hablando. No es esa, no esa es la idea. Estamos hablando de un imperio extraordinario, con un rey tirano, dispuesto a destruir a todo aquel que no pensara como él. Tenía sometido a toda su nación, hermanos, a darle reverencia, porque si así no lo hacían, estaba el horno de fuego, hermanos. Quién sabe cuántos ya habían quemado. Pero estos muchachos se pararon sin faltar al respeto, sin faltarle, sin desconsiderar la postura o la vestidura que este hombre tenía, pero diciéndole con claridad de tu poder, del poder manifestado por Él, que Dios te va a salvar de mí. De su poder el Señor nos va a librar. Yo dejé volar esa imaginación, dejé volar la imaginación, hermanos, en esta situación en particular, hermanos. A veces nosotros estamos delante de alguna personalidad y por ahí nos tiemblan las piernas, se nos entrecorta la voz. No, porque estoy delante de... Hoy en este mundo, hermanos, tan idólatra, ¿verdad? Donde aparece una personalidad pública y todo el mundo quiere sacarse selfies. Mira con quién estuve, lo ponen enseguida en Facebook o en Instagram diciendo, mira con quién estuve, esto es una bendición porque estuve con fulano de tal. Algunos creen que hay como una aura especial por sacarte una foto con alguien público. Y no estoy hablando solamente de la gente común, los propios cristianos también. A veces me saqué una foto con no sé quién, con no sé qué otro, y me encontré aquí, mire qué lindo, aquí está. Y sienten como que están caminando sobre las nubes porque se sacaron una foto con una personalidad, un hombre distinguido, alguien. Estos muchachos parados ante la autoridad máxima de ese imperio que le está diciendo, los voy a destruir si no me obedecen. Los voy a matar en el horno ardiente si no están dispuestos a adorar mi estatua y mis dioses. Y estos jóvenes parados delante de él, diciéndole, sepa que mi Dios me va a rescatar de usted. Me va a rescatar de usted. Amén. No es porque, hermanos, se está desafiando nada. Es que no quiero ocultar mi fe. Jesucristo dice que aquel que da reconocimiento de Dios delante de los hombres será reconocido delante del trono celestial. Amén. Así que cuando usted está dando, hermanos, hechos de su fe a otros, y aún pueden ser la autoridad que sea, y está dando acto de fe sobre esa persona, su nombre, hermano, está siendo reconocido en el reino de los cielos. 3 muchachos. La historia, hermanos, dice que el rey se enardeció de ira, quedó enajenado. Habían una legión de demonios en la vuelta y se le metieron todos adentro. Y dijo, voy a calentar el horno 7 veces. Tanta temperatura tenía ese horno, hermanos, que cuando abrieron la puerta del horno, las llamaradas salieron hacia afuera y mataron a los que traían a los muchachos. Fueron consumidos ahí instantáneamente por la temperatura que había en el horno. Cuando se le abrió la puerta, esa temperatura salió hacia afuera y las llamas, dice, quemaron a los guardias que traían a los muchachos y los muchachos cayeron dentro del horno de fuego. El Señor no libró de esa prueba a los jóvenes. No libró. Cayeron dentro del horno de fuego. Pero hay un detalle aquí, hermanos, fundamental. Cuando el rey dice, bueno, ahora no quedan ni los recuerdos de estos muchachos. Había, no sé si
un lugar donde se podía mirar el horno hacia adentro. Y fue con curiosidad a mirar porque objetivamente sabía que alguien cayera en el horno de fuego con esa temperatura era como una hojarasca en una llama, ¿verdad? Y se desaparecía. Pero para asombro de él, dice que en vez de 3, eran 4. En vez de 3 personas dentro del horno, dice, eran 4. Y la apariencia del cuarto, dice, es como un ser celestial, como un hijo de los dioses. Usted y yo sabemos de qué se trata, ¿verdad? ¿Verdad que sí que sabemos de qué se trata? Porque el Dios de los cielos, aquel que adoramos, aún en los momentos, hermanos, que nos hace pasar o nos mete en alguna prueba, lo que la Biblia nos enseña, que este Dios a quien adoramos nos acompaña en medio de esa prueba. Amén. Él no se ausenta, Él viene a acompañarnos. Él no se va, Él no se aleja o nos mira de lejos. Dice que Él viene a acompañarnos en ese lugar para que podamos aguantar, para que podamos soportar, para que los demás puedan ver la gracia y el poder del cielo. A veces no es el resultado que queremos, pero hermanos, allí está el Dios que queremos, amén, ayudándonos en esas circunstancias. El rey Nabucodonosor, hermanos, no sabía nada de esos. Sus dioses eran mudos, sus dioses no hablaban, sus dioses no hacían ninguna cosa. Era una ideología, era una fe, hermanos, muerta. Era, hermanos, una experiencia, hermanos, que no traía nada al alma. Pero ahora estaba viendo lo que el Dios de los cielos hace por los suyos. Y lo que le quiere enseñar aún al más perverso de esta tierra. Que Él existe, que Él es verdadero. Amén. Y que Él está presente, amén, con todos aquellos que lo toman como el Dios que adoran. Gloria sea el nombre de Jesús. Esta fue, hermanos, una experiencia para este rey, hermano, extraordinaria, porque él se creía el ombligo del mundo, ¿vio? La Coca-Cola en el desierto. Ese hombre, hermanos, tenía tanta fama que no le cabía en el cuerpo. Era tan orgulloso, hermanos, que se levantaba a la mañana y se daba besos en el cachete. No sé cómo hacía, pero tenía tanta vanidad que no había nadie que se pudiera sentar con él a cenar o a almorzar. Estaba por encima de todo. Este hombre recibió la lección de su vida. Amén. Recibió la lección de su vida. Pudo contemplar el poder sobrenatural de nuestro Dios vivo y real. Amén. Que no es un muñeco, que no es una ideología, que no es una filosofía. Es un Dios real que viene y habita con su pueblo. Amén. Que viene y habita con sus discípulos. Que viene y habita con aquellos que le adoran. Que está presente, que no está ausente. Que no se aleja, no nos mira de lejos. Viene a acompañarnos. Y el rey, hermanos, entendió esta verdad. Entendió esta verdad. Y dice allí la palabra del Señor en el capítulo 3 que leímos, versículo 26, dice: entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Cedrac, Mesac y Abednego, siervos, escúcheme bien ahora, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Ahora, hermanos, él estaba reconociendo que esta gente, estos jóvenes, eran siervos del Dios verdadero, del Dios Altísimo, del Dios, hermanos, que no tiene nadie por encima de él. Ahora este hombre, hermanos,
con tanta maldad en su corazón, dispuesto a matar gente porque no pensara como él, estaba experimentando y viendo con sus ojos la gloria del Señor y reconociéndolo. Fíjense lo que continúa diciendo. Así que Sadrac, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios y autoridades y gobernadores y asesores lo rodearon y vieron que el fuego no lo había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa. Ni siquiera olían a humo. Dice la Nueva Traducción Viviente. Ni siquiera olían a humo. O sea, se juntó toda la plana mayor del gobierno. Fíjese, hermanos, todo el mundo destacado que estaba allí, hermanos, esperando que estos jóvenes adoraran la estatua, ahora estaban mirando el milagro de los cielos. Amén. Y recibieron una dosis de verdad. No la que proclamamos los hombres, no la que anuncia la humanidad. La dosis de verdad de Dios. Ellos estaban, hermanos, experimentando un mensaje directo del cielo a sus vidas. Ellos que seguían una vida pagana, ellos que adoraban dioses falsos, ellos que estaban orgullosos de su estado y de todo lo que se había creado, ahora estaban recibiendo una dosis que venía directamente del trono de Dios. Todo el mundo se puso alrededor de estos tres muchachos y comprobaron que nada les pasó. Amén. Las palabras de estos muchachos seguramente, hermanos, resonaban en la cabeza de ellos, porque estos muchachos le dijeron: sepa, oh rey, que nuestro Dios nos librará de usted, majestad. Y este es el resultado, hermanos. Dios nos libra de aquellos que quieren confrontar nuestra fe. Dios nos libra. Aun cuando pasamos por momentos, hermanos, donde hay un proceso allí, hermanos, que la palabra de Dios tiene que ser glorificada, Dios nos libra. Por eso, hermanos, estamos siguiendo a un Dios todopoderoso. Por eso estamos siguiendo a un Rey de Reyes. Por eso Jesucristo vino a esta tierra, hermanos, y un día nosotros lo abrazamos como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Porque este Dios a quien adoramos es la verdad absoluta de esta humanidad. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora este rey estaba en otra posición. Este rey recibió una dosis, hermanos, que sanó su enfermedad orgullosa, banal. Recibió una dosis del trono de Dios. Pero aún así, hermanos, por eso la Biblia nos enseña que tenemos que convertirnos a Él. Si no nos convertimos, no podremos entrar al reino de los cielos. Porque con la mente humana, con los pensamientos terrenales, con la forma de vida que el ser humano lleva en esta tierra, no se puede entrar al reino de los cielos. Hay que convertirse al Señor. Y este hombre expresó estas palabras sin convertirse. Con su misma mentalidad expresó, hermanos, bajo el conocimiento ahora de que efectivamente hay un Dios verdadero. Que efectivamente existe un Dios poderoso. Un Dios celestial que visita a sus siervos en la tierra. Efectivamente lo vio. Pero no estaba dispuesto ni a dejar su religión, ni a dejar, hermanos, su conducta de vida. Y entonces expresa lo siguiente. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron al mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien cualquiera, sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Cambió, hermanos, su filosofía de vida. Cambió su pensamiento
terrenal con respecto a la persona de Sadrac, Mesach y Abednego y a la existencia de un Dios, pero no se convirtió porque aún seguía con su maldad en su corazón. Dijo, alabado sea Dios, pero el que no crea en Él, se van a morir igual. Por eso Dios le pide, hermanos, que haya conversión en nuestro corazón. Amén. Que experimentemos, hermanos, el amor de Dios en nuestras vidas. El amor de Dios, hermanos, en la vida de una persona, de un cristiano, es capaz, cuando se manifiesta el Espíritu Santo de Dios, amar a su enemigo. Fíjese, hermanos, hasta dónde nos lleva el Señor. Amar a nuestros enemigos. A no negar ni siquiera un vaso de agua. A atender al desvalido. A atender al pobre que golpea nuestra puerta. A comportarnos con el amor del Señor. El amor de Dios tiene, hermanos, como instinto natural ayudar al otro. Amén. Y como hijos de Dios, hermanos, tenemos que ayudar al otro. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que ser personas que ayudemos a los demás. Por eso se requiere conversión. Si alguien no está de acuerdo, perfecto. No está de acuerdo. Le damos la libertad a no estar de acuerdo. Está bien. Yo voy a seguir con mi fe. Y cada quien que siga con su conducta. Pero si está dispuesto realmente a buscar al Dios verdadero, aquel que se mostró, aquel que le dio señales, aquel que se hizo visible y no lo quiere seguir, está en libertad de hacerlo. Pero si lo sigue, experimentará la gloria del Señor.